Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a una nueva edición de Dialogando con Beni. Es un placer saludarlos esta mañana. De vuelta aquí, Rosana Cerezo, y en el estudio con el doctor José Molinelli, y desde Miami, mi hermano Francisco Javier, que vamos ahora a comprobar si está en línea. Buenos días, Francisco Javier. Estoy en línea hace rato, los que estaban tarde eran ustedes. Ya sabemos, no, pero estábamos ahí, lo que pasa es que no nos habían visto, porque estábamos en la cabina. Siento yo por teléfono y pongo un CD desde aquí, desde mi casa, y arranco el programa yo desde Florida. Muy bien, muy bien. Buenos días a todos y buenos días a todos nuestros amigos Radio Escucha. Sí, que de hecho hace ya 2 domingos que no estamos el equipo completo, así que es un placer saludarlos hoy, escucharte a ti, Francisco, estar aquí otra vez sentada en el asiento del viejo y nada, y Pepe, compartir contigo esta mañana. Un placer siempre. Bueno, pues el programa de hoy es un programa de rigor. Vamos a estar hablando sobre los conflictos en el mundo árabe, en específico en Egipto, comentar también lo de Siria y más tarde en el programa también vamos a tener un invitado especial, el arquitecto Abdelwakim Sebana, que es arquitecto y también tiene un programa de radio de música árabe que ustedes pueden conocer en Radio Universidad, se llama Café Marhaban, y él nos va a estar hablando sobre su experiencia personal como árabe en Puerto Rico, pero también sobre patrones migratorios de los árabes al Caribe y específico a Puerto Rico, y su perspectiva sobre todas estas revueltas, la primavera árabe y la turbulencia como un árabe no musulmán que reside aquí en Puerto Rico. Así que el programa es interesante, promete. Absolutamente. Yo creo que sería propio iniciar este tema con lo más reciente, más que con lo más último, a pesar de ser una región tan vieja. Y ayer pues estuve oyendo las declaraciones de Obama que se transmitieron en vivo y las oímos acá durante la tarde con relación a la situación de Siria. Y ciertamente se están tocando los tambores de guerra, se está anunciando un ataque que aparentemente era inminente contra Siria, acusando al gobierno sirio de haber utilizado armamentos químicos contra la población. Y prácticamente se entendía que ya esta semana ese ataque iba a ocurrir. Pero ayer el presidente Obama se dirigió a los Estados Unidos y al resto del mundo diciendo que ellos tenían toda la evidencia de que estas armas químicas provenían del gobierno de Assad, que las habían utilizado contra la población civil, y que ellos tenían que establecer una línea para no permitir que esto continuara ocurriendo. Había iniciado este proceso con la ayuda de Inglaterra, del Reino Unido, que se echó para atrás su parlamento y se quedó en el aire. Los franceses se sostuvieron. Putin hizo unas declaraciones que literalmente le dieron fuerte a Obama, y estas declaraciones de Putin le han dado la vuelta al mundo, y yo nunca había visto una frase que dijera tanto en tan poco. Y Putin dijo que antes de atacar a Siria, un Nobel de la Paz debe pensar en las víctimas. Y eso ha corrido en las primeras planas de muchos de los diarios, estas declaraciones, porque ciertamente está planteando que el Nobel de la Paz, Barack Obama, de momento va a hacer un ataque contra Siria. Esto tiene unas implicaciones muy serias, sobre todo un área que es tan crítica que puede desarrollarse en una situación totalmente imprevista, porque aquí las superpotencias están jugando un ajedrez. Esta región no es meramente lo que ocurre en Siria, sino que aquí las grandes potencias, en su ajedrez global geopolítico, manipulan las fichas. Y si hay un ataque de Estados Unidos contra Siria, un planteamiento es, bueno, ¿qué van a hacer los chinos? ¿Qué van a hacer los rusos? Los rusos ya le dieron cohetería antimísiles a los sirios,
y la situación es inestable. Así que estamos en la espera. Ellos pidieron que el Congreso decidiera, y yo creo que sobre esos detalles nos puede hablar mucho Francisco Javier. Yo quería, creo que, bueno, antes de todo quería comentar dos noticias que vi temprano esta mañana cuando me desperté. Una es que al presidente Mandela lo dieron de alta del hospital, así es que se toma esto como buenas noticias, que la salud del presidente Mandela de Sudáfrica está encaminando, esperamos que sea eso. Pero también la triste noticia de que David Frost, que fue un gran periodista inglés americano, hizo carrera principalmente en Estados Unidos, entrevista famosa de Richard Nixon, que años después incluso se hizo una película que se llamaba Nixon Frost, de la famosa entrevista entre David Frost y el presidente Nixon, murió en horas de la noche. Así que esas dos noticias interesantes, y pensé que de interés particular para nuestros oyentes. Lo que dice Pepe, yo creo que es importante, antes de que continuemos con el análisis, la discusión, que rebobinemos un poco y tomemos en cuenta cuáles son los orígenes de este conflicto, quiénes son las personas que están involucradas y un poco la historia de Siria, ¿no? Y habrá oportunidad luego en el segmento con nuestro invitado para conversar con estos temas, pero yo creo que lo de Siria es un tema tan complicado, que hay que simplemente, la realidad es que hay que mirar atrás a la historia de Siria para entender lo que es el origen de Siria. Si es cierto que como civilización pues lleva miles de años, lo que es la formación política actual de Siria es un producto del postcolonialismo europeo que crea Siria como básicamente una combinación de tribus más bien alineadas por razones religiosas, los chiitas, suníes, en toda esa región árabe, hace mucho. Eso tiene orígenes más bien conflictos religiosos muchas veces, y no necesariamente políticos, o lo político surge más bien de conflictos religiosos. Entonces lo que vemos es que el padre del presidente actual, el dictador actual, Assad, también era otro dictador que cogió ese país con una mano dura muy fuerte y mantuvo un poco bajo control a diferentes facciones religiosas y políticas. Estuve leyendo un dato interesantísimo, que la hermandad musulmana, el Muslim Brotherhood, los mismos que hoy en día están involucrados en Egipto, no me equivoco, fue alrededor del 1975 o algo así, tuvieron una insurgencia en Siria contra el padre del actual presidente Assad. Y el padre de este simplemente vino y destruyó el pueblo, mató miles de personas que estaban en ese momento allí tratando de hacerle algún tipo, una rebeldía, más bien con raíces religiosas. Y en su momento, pues estábamos en medio de la Guerra Fría, y Siria lo que tenía era el apoyo de la Unión Soviética de aquel entonces, pues se lograron salir con la suya. Era simplemente un peón en todo un juego de ajedrez geopolítico global, pero este patrón de represión de grupos minoritarios en base, que en el caso de Siria es interesante, porque la mayoría en Siria no es quien controla el gobierno. Yo no soy experto en temas de religión en esa sección, en esa parte del mundo, o más bien ninguna parte del mundo que me conoce, pero el presidente Assad es alawita, es que se dice en español, que son minoría en Siria. Sin embargo, están restringiendo por el uso del ejército y de fuerzas de seguridad a los suníes, ¿no? Y entonces el conflicto es casi como una cebolla, con tantas y tantas capas. Entonces ahora nos encontramos en una situación que ya no hay la Unión Soviética para apoyar a esos antiguos métodos de represión, que como parte de lo que era la geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética ya no existen, y se encuentra este nuevo, el hijo de este señor que está en el poder desde el 2000 como el nuevo presidente, una nueva realidad, una economía que no le va muy bien, sin el apoyo de la Unión Soviética, porque ya la Guerra Fría no existe, incluso la Unión Soviética no existe, pero con los mismos problemas que históricamente tuvo y que logró sostenerlos por el apoyo de la Unión Soviética y porque los Estados Unidos y otros países no se estaban involucrando en sus asuntos.
Esa es la realidad hoy por hoy con Siria. Pero la realidad es que entonces no hay una solución fácil. Rusia está completamente en contra de la intervención, como bien dice Pepe, pero ¿por qué? Bueno, tiene un montón de intereses políticos y económicos. Rusia tiene una base naval en Siria, incluso es la única base naval que tiene Rusia fuera de Rusia, es precisamente en Siria, y Rusia ve entonces a Siria como un punto estratégico importantísimo, razón por la cual no quiere que para nada Assad se vaya, ¿no? Porque si hay mañana un nuevo gobierno, por ahí se puede ir la base militar rusa. Le venden armamento, hacen todo tipo de transacción comercial, así que hay unos intereses económicos poderosísimos. Por más que entonces el presidente Putin de Rusia esté tratando de presentar esto como que las víctimas, el presidente Putin es el primero que en su país tiene un aparato de represión masiva. Él no se preocupa nunca por las víctimas en Chechenia y en otras partes de su país. Él lo que pasa es que está velando por los intereses económicos de Rusia, entonces pues obviamente habla de que el presidente pero Francisco Javier, por otro lado, Siria es una ficha estabilizadora en la región como está en estos momentos, y Rusia en su ajedrez geopolítico que estamos hablando, si pierde esa conexión siria, se crea un desbalance de poder contra los intereses de muchos de los países del mundo árabe. Y me refiero a lo siguiente: uno de los países que más preocupa a Israel es precisamente Siria, porque son archienemigos. Siria colinda en la parte noreste con Israel, y Israel, en una de las guerras que tuvo, creo que fue la del 67, tomó las alturas de Golán para controlar una posición geográfica que pertenece a Siria, pero que está ocupada actualmente por los israelíes, reclamando, ¿verdad?, la posición estratégica de seguridad. Los israelíes quieren eliminar este país que está pues opuesto a esa presencia de Israel. Siria está también apoyado por Irán, e Irán apoyado por Siria. Si Siria cae, aíslan a Irán, y entonces en ese juego de dominó, las fichas que incrementarían la presión contra Irán, y por eso Irán está tratando de avanzar su desarrollo nuclear, precisamente por la ofensiva que hay que lo está aislando. Ya recuerden que cuando Bush o Reagan estableció su política, y después Bush, que llamó a estas personas el eje del mal, indican a estos países y mencionan a Libia, a Irak, a Corea del Norte, en ese momento mencionan Afganistán. Cuando mencionan estos países que son el eje del mal, ellos empiezan con la invasión de Irak, tumban a Libia, y ahora que quedan Irán y Corea del Norte, están pues casi en estado de pánico, porque ellos saben que les pueden caer arriba en cualquier momento. Así que hay un tablero de ajedrez bien grande, y todo el mundo árabe que está en contra de las influencias del mundo occidental a través de Israel en esa región, va a ver esto con suma preocupación, que vengan pues Francia de nuevo, Estados Unidos y los países que vayan a volver a bombardear a países árabes. Y esto va a tener repercusiones no solo en el mundo árabe, sino a través de otras ciudades en el mundo entero, y sabrá Dios que pueda desencadenar. Así que es una situación bien compleja. Yo, volviendo a lo de Obama brevemente, yo creo que Obama está repensando esto, y cuando decide, después de decir que no, que él tiene que el poder de dar la orden y que se ataque, pero que él va a consultar al Congreso porque respeta la democracia y quiere que haya participación, yo creo que él está esperando que el Congreso le diga que no, porque yo dentro, y esto por lo que yo veo, pienso que él sabe que ahora no es el momento, porque la mayor parte de la gente en el mundo occidental aún está en contra de que vuelva a haber otra guerra, conociendo la experiencia y sobre todo la falta de credibilidad que se tiene por la experiencia de Irak. Yo recuerdo cuando Colin Powell se paró allí en las Naciones Unidas a demostrar las armas de destrucción masiva que había en Irak, y mostraron vehículos y mostraron hasta las fábricas de las armas de destrucción masiva que iban a destruir el mundo, y que el ataque tenía que ser inminente, y que el que no estuviera con Estados Unidos pues iba a ser su enemigo, o estás conmigo o eres mi enemigo.
y se creó todo eso, y después que se invade, se bombardea, se termina ahorcando a Saddam Hussein, el presidente de un país en pleno siglo XXI, siendo ahorcado y transmitido por todas las redes de internet y de televisión mundial, el ahorcamiento de Saddam Hussein. Entonces resulta que no había armas de destrucción masiva. Así que ahora, ¿quién tiró esas armas químicas? El hecho se sabe que ocurrió, pero ¿quién las tiró y a beneficio de qué? Eso es una cuestión que mucha gente está renuente y quiere más tiempo para verdaderamente ver la evidencia, y por eso se está esperando la evaluación de las Naciones Unidas con respecto a ello. Yo coincido contigo en tu análisis. Yo creo que bueno, aquí hay un problema también fundamental que ya se ha visto con lo que pasó en Egipto, que obviamente hablaremos de eso un ratito, con que Mubarak, y después que llega entonces un movimiento muy radical musulmán de derecha fundamentalista, que es que aun si tú quisieras llegar a algún tipo de tregua y algún acuerdo, o si tú quisieras apoyar a la oposición de Assad, ¿quién exactamente son estas personas? Ahí no se sabe exactamente. Hay todo tipo de grupos. Hay personas que están en contra de Assad, que son personas decentes, que creen en la democracia, incluso muchos pueden haber hasta cristianos, demócratas, o sea, sin afiliación necesariamente política o religiosa, simplemente seres humanos decentes que están en contra de Assad por sus violaciones a los derechos humanos y derechos civiles. Pues si esas fueran las personas que uno estaría apoyando, pues tanto y bueno, pero el problema es que hay una incertidumbre. Tú también puedes decir que estés apoyando personas que están en contra de Assad porque tienen una agenda fundamentalista de una extrema derecha religiosa que da tanto miedo como lo que da Assad prácticamente. Entonces, es muy complicado el tema porque los Estados Unidos y los otros poderes, aunque quisieran intervenir a favor de alguien, no queda claro quién es ese alguien. No es un movimiento con un líder identificable, por lo cual complica toda esa dinámica muchísimo más. Respecto a Obama, yo estoy de acuerdo con, yo creo que en este país, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, hay un escepticismo profundo sobre la intervención americana en base a presentaciones que pueda hacer el secretario de Estado, representaciones, porque como bien dice, Colin Powell en su momento hizo todo este argumento. Entonces, el argumento de Kerry fue muy elocuente. Sin embargo, yo sí veo una diferencia. Que Kerry, sin embargo, al menos no trató como hizo la administración de Bush. La administración de Bush trató de crear esta confusión entre que estaban atacando Irak básicamente porque ellos habían sido de algún modo u otro responsables por el 11 de septiembre, los ataques a las torres. Eso es una de las grandes farsas en la historia americana, como eso fue uno de los pretensos falsos para entrar a Irak. Kerry, dentro de todo, fue bastante claro que dice que han habido este uso de químicos y nosotros eso no se puede permitir por razones morales. Tenemos que enviarle una señal no solamente a Assad, sino a cualquier otro gobierno en el mundo que pueda creer que el día de mañana puede usar armamentos químicos contra la población. Y eso al menos entiendo que estoy de acuerdo contigo, pero eso es preocupante. Yo creo que sí. Dame un segundo, creo que es un poco preocupante. Creo que lo que tú dices es muy válido, que hay que verificar que efectivamente el uso de esos químicos fue por el gobierno y que no haya sido de otro modo. Yo creo que, mira, no hay razón alguna por la cual no podrían ir inspectores de las Naciones Unidas, de la ONU, a asegurarse que efectivamente fue el gobierno. Pero si efectivamente fue el gobierno, yo sí creo que aunque no hay soluciones fáciles, no hay quien uno necesariamente pueda ayudar y apoyar a ciertos rebeldes o lo que fuera para darnos armamento. Sí creo que de algún modo u otro enviar un mensaje contundente utilizando algún tipo de intervención por clínica y remota que suene, como enviando algunos cohetes a ciertas instalaciones militares de Assad, sí tiene un efecto de poner al tipo de como que ubicarlo un poco y decirle, mira, no obstante lo que sea que tú estés haciendo, ciertamente armas químicas no las puedes seguir usando. En ese sentido yo le veo alguna lógica a ese argumento, y aunque sea a precio que no me están tratando de vender gato por liebre, sino que me están diciendo que precisamente por esa razón, y no están tratando de decirme que es atado a algún interés nacional, o porque Siria está tras algún ataque terrorista o alguna cosa de esa naturaleza. Fíjate, yo creo que ahí hay unos dobles estándares. Primero, yo recuerdo cuando Saddam Hussein, cuando en Irak
era armado por los Estados Unidos. Gran parte del poderío de Saddam Hussein se da a base de todas las armas que Estados Unidos le da a Irak, porque en ese momento Estados Unidos veía a Irak con Saddam Hussein como un factor estabilizador y como un aliado precisamente contra Irán, cuando tomaron los iraníes la embajada de Estados Unidos allá en Teherán. Y en esa época viene el conflicto inmediatamente entre la guerra entre Irak e Irán. Y se daban estos combates en una región que se llama Basra y en la región de Basora, allí en la cabecera del Golfo Pérsico. Y yo recuerdo, o sea, los decenas de miles de soldados iraníes y iraquíes que morían ahí, pero Estados Unidos le proveía la inteligencia contra Irán a Saddam Hussein. Y allí también Saddam Hussein usó armas químicas contra los iraníes, que habían sido provistas por los Estados Unidos. Después Estados Unidos habla de los abusos de Saddam Hussein cuando usó armas químicas contra los kurdos. Entonces aquí tenemos, o sea, unos dobles estándares. Estados Unidos, por ejemplo, ahora indignado porque hubo armas químicas, pero han muerto decenas de miles de personas, y eso pues no indigna. O sea, si los matas con armas químicas, pues eso es terrible, pero si los matas con bombas que explotan, pues eso no hay problema. O sea, nosotros vamos a reaccionar si es con armas químicas. El problema de Estados Unidos intervenir ahí es lo que a mí me preocupa. Es que Siria va a tener que hacer un reclamo de defensa nacional y sabe que quien está detrás de todo eso es Israel, que está haciendo unas presiones grandes, y se le disparan con los cohetes que tiene Israel porque están pegados y tienen frontera. O sea, Damasco, la capital, está bien cerca de Israel. Ahí se puede desencadenar un sistema caótico fuera de control, ¿no? Y, o sea, esto es bien complejo lo que está ocurriendo ahí, y no se puede trastocar esos cuasi equilibrios que hay metiendo intervenciones militares como se acostumbraba anteriormente. Yo estoy de acuerdo. Mire, el punto que tú haces de que la distinción entre armamentos convencionales y químicos, dentro de todo, yo lo he pensado mucho, porque sí me parece un poco absurdo la distinción de si matas a alguien con una bala o con un cohete o simplemente con un ataque químico. Pensando yo el tema con más detenimiento, pues sí hay una diferencia entre los armamentos químicos, son más difíciles de controlar, terminan afectando a la población civil, su modo de proporcionar, que quizás una bala, pues obviamente no una bala bien dirigida, así que creo que es más nociva y más siniestro el uso de químicos, porque es mucho más difícil controlar, incluso te afecta a generaciones, hasta los que sobreviven les afectan los nietos y los bisnietos, como dice, pero es un punto muy bien hecho, y lo de que hay una hipocresía, sin duda lo hay. Hay que recordar, pues las cosas cambian, ¿no? En los años 80 eran otros tiempos, la política global de los Estados Unidos ha cambiado dramáticamente, y la administración de Obama no tiene nada que ver con el Reagan, pero es un buen punto que hay un doble estándar importante. Francisco, vamos a hacer pausa ahora para empezar el próximo segmento con nuestro invitado y también seguir la conversación incluyéndolo a él. Nos despedimos de este primer segmento con la misma canción con la cual empezamos, Sidi Mansour, una canción folclórica del Túnez, en esta instancia cantada por el cantante tunisino Saber Rebay. Sí, bueno, aquí de vuelta al segundo segmento de Dialogando con Benny. Les recordamos que nos pueden llamar a nuestro teléfono de Open Mobile 787-444-0804. Mandar mensajes. Siempre digo que nos pueden llamar, eso lamentablemente interrumpiría, así que sería mandar mensaje de texto. Gracias por corregirme, Pepe. Y una vez más, el teléfono es el 787-444-0804. Esa canción con la cual abrimos es Baila María, de un grupo llamado Alavina. Es un grupo que tiene base en Francia, pero cuya cantante principal es una chica judía de padres, él es el padre egipcio y la madre marroquí, creo. Sí, es judía marroquí. Es judía marroquí, lo cual es interesante. Escogí esta canción porque quería, vamos luego a hablar con nuestro invitado que ya llegó y ahorita se lo presentamos, sobre los estereotipos que tenemos de lo que es el mundo árabe, y que en realidad es mucho más complejo que esos estereotipos. Así que
Antes de entrar a ese tema, vamos a terminar entonces con el tema de Siria y abordar obviamente en algo Egipto, así que le paso la palabra de nuevo a Francisco Javier y a Pepe para luego entonces hilvanar con una visión más macro de lo que es el mundo árabe y nuestra conexión con el mundo árabe como puertorriqueños e hispanos. Francisco Javier, pues seguimos con Siria entonces para cerrar, ¿qué te parece? Sí, bueno, mira, la realidad es que no es para llover sobre mojado. Yo creo que Pepe y yo, creo que muchos coincidimos que es un tema sumamente complicado, al cual no hay soluciones fáciles. Y efectivamente se demuestra que es el gobierno de Assad el que hizo estos ataques químicos. Pues yo, sin embargo, sí siento que algún tipo de reacción debe haber de otras naciones. Ya ves, como bien dijo Pepe, Inglaterra dijo que no aprobaba el que hubiese una intervención militar en Siria. El presidente Obama se está poniendo ahora en lo que podría ser una situación precaria, porque aunque esto es otra conversación para otro programa sobre política americana y Washington y el Tea Party, etcétera, pero el debate que va a haber en el Congreso va a ser uno mucho más complicado de lo que la gente cree. Yo creo que la gente está pensando que el presidente simplemente va a hacer su argumento al Congreso por las razones morales de los ataques químicos, pero hay que recordar que hay todo un bloque en el Congreso, principalmente el Tea Party y la extrema derecha, el Partido Republicano, que no importa cuán noble o correcta sea la causa que el presidente esté abocando, de reforma de salud, inmigración, derechos civiles, lo que fuera, le llevan la contraria, así es que y votan en contra de ella, así es que el presidente está en una situación muy precaria, muy delicada, que puede incluso tener unos impactos a su política de gobierno, a su agenda de gobierno en temas de inmigración y otros, porque puede salir muy debilitado de esto si estos elementos del Partido Republicano se galvanizan y se organizan y votan en contra de lo que el presidente está proponiendo, no por razones, no porque precisamente le quieran dar la razón a Assad o porque piensen que no debiese haber alguna consecuencia al uso de armas químicas, sino porque lo ven como un modo de debilitar al presidente Obama. Así es que este debate, que posiblemente quizás lo podemos comentar en el programa de la semana que viene, va a ser, dependiendo de cuánto, bueno, en las próximas semanas, porque el debate político no queda muy claro cuándo van a hacer las vistas en el Congreso. Esto va a ser un debate bien interesante. Hay que recordar que sí, la política americana en Siria está tan vinculada a política nacional como a las atrocidades que están pasando en Siria propiamente. Ya con eso no tengo más que respecto a Siria. No sé, Pepe, ¿qué tú pensarías respecto a eso? Bueno, yo creo que, y tengo esperanza de que Obama se retracte, que el Congreso de los Estados Unidos no apruebe esa intervención. Estados Unidos perdería todavía más credibilidad en el plano internacional si empieza selectivamente a utilizar proyectiles Tomahawk. O sea, aquí están poniendo todo ese superarmamento en el mar Mediterráneo a miles de millas de distancia de Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos metido en Siria? O sea, eso es como si China estuviera metido en Bolivia, bombardeando y atacando por una situación interna de Bolivia. O sea, es que cuando uno lo ve desde otra perspectiva y se sale de la visión que se tiene tradicionalmente, ese intervencionismo, esa visión de policía del mundo que tanto se resiente en Asia, que donde va a estar el centro económico global, es algo que en realidad está en contra de los intereses de los Estados Unidos. Ahí lo que hay que buscar son las estrategias de paz, y en ese sentido un Nobel de la Paz, y eso es muy cierto, debe buscar la paz y no puede terminar haciendo guerra. Y eso es fundamental. Además, la credibilidad. ¿Por qué no esperar a que venga el informe de las Naciones Unidas? Porque eso no se investiga, porque hay un punto fundamental aquí, y es que el gobierno de Assad ahora tiene la ventaja militar contra los rebeldes, y los rebeldes están perdiendo posiciones. ¿Y qué quiere decir eso? Ya el gobierno de Assad también ha sido amenazado desde antes, que si usa armas químicas, le van a caer encima. Pues a él no le conviene usar armas químicas. ¿Qué gana él tirando un cohete para matar cientos de niños y mujeres, que es población civil?
O sea, estratégicamente, usando la inteligencia, tú como militar, eso es un error militar grande. ¿A quién le conviene eso? Pues le conviene a los que van a decir, mira, usó armas químicas, pues ahora hay que caerle arriba. O sea, eso es una cuestión elemental y lógica, no va en los intereses de ellos. Ellos no ganan nada con eso y por eso, antes de tomar una acción, hay que ver los hechos de verdad, pero no de una forma prejuiciada. A mí yo recuerdo a Colin Powell, una persona que tenía tanta credibilidad, pararse en las Naciones Unidas, mostrarle a los países del mundo los mapas con los armamentos de Hussein, donde estaban las armas de destrucción masiva. Y ahora yo oigo a Kerry hablando de que en Siria hay armamento que amenaza la seguridad mundial. O sea, yo veo Irak parte 2 y en algún momento hay que aprender. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo sin duda en que si se verifica, que hay que verificar primero que efectivamente fue Assad, porque parece contrario a sus mejores intereses. Pues seguro. Estoy de acuerdo contigo en eso. Ahora, y como regla general, yo no soy alguien que cree en el intervencionismo. Yo creo que los Estados Unidos han intervenido militarmente mucho más de lo que ha debido en su historia. Pero sin duda hay casos, llámese en Bosnia, Kosovo, o incluso tenemos el ejemplo clásico de la segunda, en su momento, de las atrocidades que han pasado en África o en su momento en el Holocausto. O sea, hay momentos en que hay que actuar. Uno simplemente como país, como el gobierno americano, no simplemente puede decir, bueno, esto está sucediendo allá en Europa, se están entrando en Polonia, están matando a gente, están matando a los judíos, etc. Hay momentos que por razones de derechos humanos, de derechos humanos y derechos civiles, hay que actuar. Uno no simplemente vive aislado. Así que yo sí creo que hay veces que, o por razones de interés económico, yo lo entiendo, pero muchas veces más por razones contundentes de derechos humanos, hay una responsabilidad de actuar. Pero sin embargo hay que actuar con prudencia y como tú bien dices, verificando que efectivamente las cosas son como dicen ser. Muy bien, a mí lo que me recuerda todo eso es el uso del napalm que tiraron en Vietnam, que era gasolina líquida en una gelatina que se le pegaba a la piel a la gente y los quemaba vivos. ¿Tú entiendes? Es el uso, o sea, el uso de todos estos armamentos, bombas de percusión, bombas de racimo, bombas de fósforo como las que han tirado en Gaza. O sea, están todos estos armamentos que están matando a miles de personas, que cuando mueren civiles inocentes, acá le llaman daño colateral. Y de momento yo veo que ahí mueren unos niños, ciertamente eso ocurrió, eso es terrible. Pues eso sí que es ofensivo, pero cuando es del otro lado, o sea, hay un desbalance en términos de la consistencia argumentativa. Y además el factor de credibilidad. Yo creo que ahí no debe ocurrir nada a menos que haya un consenso de qué pasó y se investigue, pero ese desespero de momento de tener que invadir, y coincide con que ellos están controlando la situación. Lo que pasa es que Assad militarmente está controlando la rebelión adentro y obviamente pues ellos no quieren que él salga exitoso, así que hay que usar el apalancamiento exterior para quebrar ese país, que es lo que está ocurriendo a través del resto del mundo árabe. Quebraron a Libia. Todos los que eran líderes grandes los han quebrado y los países han quedado fragmentados en guerras internas. Ahora quiebran a Egipto en una guerra civil interna. Quebraron a Irak y están quebrando todo lo que es este gran mundo árabe. Se está fragmentando, diluyendo en guerras internas porque todos los que eran los líderes grandes han colapsado. Así que esa es una región completa, vamos a hablar de ella ayer, que no puede actuar homogéneamente. Aquí hay unas estrategias geopolíticas mucho más grandes que van más allá de los conflictos locales. Pero el tema es que han colapsado, pero precisamente porque responde a que estos líderes que han logrado, estos presidentes, en verdad dictadores, que han logrado mantener su control sobre esos países, lo han hecho a través de una violencia extrema contra su población, y entonces ha habido esta reacción del Túnez, que es donde se comienza la primavera árabe, Libia, etc. Entonces, pero ese es el conflicto que hay, porque entonces caen estas personas pero entonces ¿qué los reemplaza? ¿Qué sucedió en Egipto? Entonces surge el Muslim Brotherhood o ¿cómo se llama? La hermandad musulmana esta, que tampoco parece haber sido una buena solución. Entonces se convierte en una situación de que ¿cuál es peor? ¿No? Uno quiere apoyar principios democráticos
al mismo tiempo no quiere rescatar personas como Gaddafi y Hussein, no parecen haber soluciones. Sí, pero bueno, esto es tema aquí para seguir, sí, pero, sí. pero principios democráticos. Morsi fue electo democráticamente. En la franja de Gaza, los radicales musulmanes fueron electos democráticamente. O sea, pero cuando la democracia no te da los resultados que tú quieres, pues entonces hay que tumbarla. O sea, o tú crees en la democracia o no crees en la democracia. Pero eso vamos a poner eso porque nos quedamos aquí sin programa nosotros y queremos expandir, ¿verdad? Para darle espacio a nuestro invitado. Una última nota y me callo al respecto. Primero hay que poner un tema sobre la mesa. Seguro. Que no es, como dicen, correcto, políticamente correcto, pero no se puede tapar el cielo con las manos. Y es que entonces uno también se tiene que preguntar, incluso en algunos de esos países, hay una tradición democrática, o sea, si la historia de esos países, las instituciones están listos para un proceso democrático. Y no sé, eso es una conversación para otro día, que estaría interesante dar otro enfoque al programa, pero, o sea, me parece que muchos de estos países no tienen incluso las instituciones fundamentales de una clase media próspera y una serie de otros pilares de la sociedad que permiten que surja una democracia eficiente, y entonces vamos desde tener algún desgraciado dictador déspota, pero todo lo que surge después tampoco es bueno para su pueblo. Es una conversación para otro programa, pero nada, me callo entonces respecto a eso. El tema es tan complicado que ustedes habrán notado y habrán notado que yo me he mantenido al margen en toda esta conversación porque no sé, precisamente esta coyuntura, yo creo que muchos nos quedamos al margen cuando leemos las noticias, porque vemos, bueno, exactamente cuando uno le pone el sello de aprobación a unos procesos democráticos que llevan entonces a la expresión de una mayoría que a ti te preocupa, ¿no? Una mayoría tal vez islámica, fundamentalista, pero de algún modo eso surge de un proceso democrático. Entonces entran y salen tantas personas que ya uno como que pierde la cuenta y no se entiende bien. Pero ciertamente hay un hilo conductor entre todos esos procesos de los países árabes que han sido sometidos al yugo colonial por siglos y donde se jugaron con las fronteras de esos países. O sea, hay un cuento de una cónsul que viajaba de país, una cónsul británica que viajaba de país en país y que un día estaba ella trazando las líneas entre dos países árabes y que alguien la llama, se voltea y el papel de trazar se le mueve y así ella tira las rayas y entonces se forma Irak. Y Irak acabó siendo más pequeño porque a ella se le movió el papel porque alguien la llamó. Esa es la anécdota. Pero bueno, si es cierto o no, no sabemos. Lo que sí sabemos que es cierto es que muchas de esas fronteras geopolíticas fueron trazadas por los franceses, por los ingleses y ahora con el intervencionismo norteamericano, pues también de alguna manera, ¿verdad?, se están afectando y se está fragmentando. Entonces, para hablar de ese proceso colonial y que quisiéramos como explorar un poco el macro de cuál es ese hilo conductor que pueda haber entre esos procesos de identidad sociopolítica en el mundo árabe y algo con lo cual nosotros acá en los países latinos, específicamente en Puerto Rico, nos podamos identificar. Y para eso hemos traído al invitado de hoy, es nuestro invitado especial, y el arquitecto Abdelwaquín Sebana. Él también es un productor de radio que tiene un programa que a mí me encanta en Radio Universidad. Gracias. Así que se llama Café Marhaban, ¿verdad? Marhaban y Marhaban Café. Marhaban y Marhaban Café. Y he aprendido mucho de música árabe gracias a él, así que bienvenido, señor Sebana. Gracias por la invitación. Saludos a todos ustedes a Radio Escucha. Y entiendo que usted es de Marruecos. Sí, nativo de Marruecos, después emigrando en Francia, Alemania, después estudios en Francia, y después yo llevo más que
30 años residiendo en Puerto Rico. 30, o sea que y ya tengo la mancha, un marroquí con la mancha de plata. Está bueno eso, así que se vino, cruzó fronteras gracias a su esposa. Gracias. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿qué idioma hablan en Marruecos? Porque esto es algo que a mí siempre me ha interesado. Está el árabe, pero luego... Vamos a hablar que existe el árabe estándar, que es que unifica el mundo árabe, lo escrito y lo de medio de comunicación, los medios de estudios universitarios, la escuela. Y hay el árabe dialectal, que podemos decir un árabe dialectal como si tú hablas del puertorriqueño, o del argentino, en los países árabes tiene su acento particular, tiene otras palabras nativas de todo las etnias que constituyen cada país. Quiere decir que la que llamamos el mundo árabe es un mundo, no es homogéneo ni compacto, es una serie de países que son a través de la historia se construyeron a partir de una expansión del árabe, de la península arábica, a través de la religión del Islam hacia el este, el norte de la península arábica para llegar hasta el norte de África. Si lo comparamos a qué ocurrió para el mundo hispanoparlante, encontramos que el español se difundió a partir de la península ibérica para hacia el Nuevo Mundo, que llamamos Nuevo Mundo, que es América Latina. Así ya tenemos el mundo hispanoparlante, que no le llamamos el mundo español, pero antiguamente se decía así, pero que hablan el español y que profesan el catolicismo como una religión. Es una región bien compleja, y cuando nosotros hablamos pues del mundo árabe, muchas veces a lo que nos referimos es a la gente que usa el idioma árabe, pero los etnólogos hablan de los árabes como los que residen en la península de Arabia, y de ahí es que se difunde, sí. Igual que desde España se difunde el español hacia América Latina, pero en lo que mucha gente piensa en el mundo árabe, en realidad es bien heterogéneo y no es lo que la gente piensa. Por ejemplo, los iraníes no son árabes, ni los turcos son árabes. Y dentro del área de la región musulmán también hay gran heterogeneidad, porque están los coptos, hay iglesias cristianas antiguas, están los hebreos. O sea, pensamos en unas regiones bien homogéneas, pero dentro de ellas hay mucha diversidad. También pensamos de ese mundo que asociamos al mundo árabe como el mundo seco, el mundo de los desiertos. Y en el mapa mental de mucha gente en el mundo occidental, el mundo árabe es un camello con dunas de arena y algunas palmeras en un oasis si es que llegas a él. Pero en realidad, la mayor parte de la gente que llamamos del mundo árabe vive en áreas donde hay agua. Y en Egipto, por ejemplo, la mayor parte de la población vive en 2-3% del área de Egipto, que es el área que es las riberas del río Nilo y el delta del Nilo. Y en el norte de África está Marruecos, está lo que llaman el Tel, que son los llanos costeros, que tienen agua, que tienen acuíferos y tienen sus ríos, igual que toda la parte al este del Mediterráneo, todo ese llano costero de Israel, Siria y todo eso, hay agua y hay ríos, y ahí está concentrada. Así que la población vive arracinada, bien densa en muchos lugares, y hay muchos espacios vacíos, obviamente, de zonas desérticas. Pero esa visión que nosotros tenemos, igual que la visión del Medio Oriente, pues mira, en el Medio Oriente hay muchas cosas para distintas gente, y eso es una visión eurocéntrica. Porque es la mitad del camino al oriente. Si tú estás en India,
pues el Medio Oriente Ahora es al oeste, céntrica, no al este. Claro, claro. Eurocéntrica, y también tiene dentro del eurocentrismo que tenemos de ella hay un concepto también geopolítico falso, en el sentido que los de Europa del Sur le llaman el Oriente cercano. Claro, porque les queda más en cerca. los Estados Unidos e Inglaterra y el otro le llaman Medio Oriente, y ya no saben diferenciar entre una y el otro. ¿Cuál es la situación? ¿Egipto es Medio Oriente o el Oriente cercano? Exacto, en teoría para europeos el Oriente cercano es el área de Turquía y el Medio Oriente es desde Egipto hasta Siria. Pero si Irak. localizamos el mapa, El Oriente lejano es China. Claro, todo es relativo, Todo relativo a Europa. ¿A dónde estás, Europa. a dónde estás parado tú y a quién es el que tiene la voz? Exacto. A mí lo que me está muy interesante de poder hablar con Abdelwaquín hoy es que nosotros los puertorriqueños tenemos la mirada a veces demasiado fija en los Estados Unidos, en el diálogo cultural solamente con los Estados Unidos. Y Abdelwaquín vive con nosotros, entre nosotros, como muchos árabes, y eso es, hay un diálogo cultural que sucede, constante en cualquier inmigración que ocurre o cualquier país. Acuérdate que mismo la población de Puerto Rico, si vamos a rastrear su llegada a Puerto Rico, su desarrollo, encontramos un montón de inmigraciones, especialmente del Mediterráneo, la cuenca del Mediterráneo. Esta cuenca del Mediterráneo va físicamente, no aparecemos todos, porque todo de la cuenca del Mediterráneo, que es parte de también prácticamente los países del mundo árabe, dan hacia el Mediterráneo. Sí. Los europeos, italianos, o sea que nos parecemos físicamente. Ya nos parecemos físicamente, así cuando una vez que estamos allá te hablan en árabe o si claro. en país árabe. A mí me sucedió, sí. Te preguntan de dónde. Esa fisonomía les hace más atractivo, por ejemplo, a los inmigrantes que llegan a Puerto Rico, se sienten como si están en este atmósfera del Mediterráneo. Claro. Es decir, hace rato nací el Mediterráneo. Claro. Todo una cuenca del Mediterráneo. Podemos hablar después de la cuenca del Caribe, porque si vamos a ver todo islas y la forma como se hace con América Central y América del Sur y el norte, veamos que hay una cuenca del Caribe, y encontramos que toda la gente del Caribe, que sea en Colombia caribeña y todos los países caribeños, tienen este acercamiento de modalidad social y étnica. Y acá nos hacen creer en muchas ocasiones, en el mapa mental de nosotros, que los árabes son un mundo allá. Y se nos olvida que en nuestra sangre están los árabes. Así es. Y en nuestro idioma español están el árabe. Exacto. Esos 800 años, ¿no?, de presencia en la península ibérica, el idioma español, todas esas palabras que empiezan con A-L, albaricoque, almohada, almojábana, alabarda, alfajía, ajedrez, alcohol. O sea, nuestro idioma es rico en la presencia árabe, y nuestra sangre también por el sur de España, que está esa mezcla ahí milenaria. O sea, eso es parte de nosotros en nuestra fisonomía, como dice el arquitecto aquí. Muchos puertorriqueños van a Egipto, van a Marruecos y todo eso, y la gente le habla en árabe porque luce igual. Así es, y vamos a seguir hablando entonces de la influencia árabe en nuestra cultura hispanoamericana, puertorriqueña en particular, y hablar también de esos procesos políticos y sociales de identidad. En el próximo segmento nos vamos con la misma canción que empezamos, Baila María de Alavina. Sí, bueno, bienvenidos aquí al tercer y último segmento de Dialogando con Beni, que lo comenzamos con esa salsa sabrosa, que es una mezcla, se llama Ray y Salsa, es el título de la canción, y es una colaboración entre un salsero colombiano llamado Yuri Buenaventura y un argelino residente en Francia, creo, llamado Faudel. Entonces, si lo escuchan bien, pues pasan
de la salsa en español y luego una Fusión, tonalidad. una fusión musical entre los dos, de Faudel y Sí. yo de Buenaventura. Sí, Ese es el interesantísimo. proceso de los años, yo puedo decir que 80, Sí, 90. que se estaba O sea, explorando todo mucho este- ese toda esta género de fusión. fusión. Y porque también había más facilidades de crear música y hacer fusiones musicales entre la música rai, que es uno de los géneros musicales del norte de África, pero en la inmigración en París. Debemos acordar que el centro del norte de África, hay 3 centros del mundo árabe. El primer centro del mundo árabe es Beirut, el segundo es el Cairo, el tercero no está en territorio de los países árabes, es París. París Así es es. prácticamente una de las capitales del mundo árabe, Así donde es. la migración norteafricana por el proceso colonial, y debemos acordar que Argelia también era departamento francés, de que estaba como territorio francés, no como el proceso que pasó para Túnez, para Marruecos y Mauritania, que eran un protectorado francés. Sí, que es interesantísimo y de hecho yo viví un año en Francia en uno de esos estudios universitarios que uno se va al extranjero y allá, como usted decía, Abdeljoaquín, pues todo el fenotipo del puertorriqueño lo confundían, me confundían con algerina todo el tiempo, entonces para bien y para mal, porque entonces toda la comunidad árabe me recibía muy bien, pero también recibí el embate del prejuicio de unos franceses de derecha que en ese momento, en los 80, estaban muy identificados por un partido de derecha de Le Pen, y entonces pues yo me veían esta pinta de árabe y a cada rato me acuerdo querer comprar un aguacate y me negaron comprar el aguacate y yo no podía creerlo y era por la pinta de árabe. Así que sí, nosotros los puertorriqueños no solo nos parecemos en nuestro fenotipo, sino que también a través de la cultura española pues heredamos todo ese caudal de la influencia árabe. En nuestro léxico hay 4.000 palabras de raíz árabe. No solamente hay palabras como las que ya dijimos anteriormente, Pepe, también está olé, por ejemplo, ojalá, que viene prestada de ojalá, ¿verdad? Que Dios no lo se quiera. El proceso de ese que le llamamos préstamos lingüísticos es normal por la presencia durante 8 siglos y medio en la península ibérica, especialmente el sur de España, que es Andalucía. Este proceso social y convivencia dolorosa a la vez y a la vez vamos a decir de poder, claro, de convivencia entre, que le llamamos las 3 culturas, a saber la cultura judía, la cultura árabe y la cultura española. Es los procesos que ocurrieron en resumen, durante 8 siglos y medio. Durante 8 siglos y medio hay muchos linajes, muchas aportaciones de cada cultura a otra, y por eso hay alrededor prácticamente de más de 4.000, digamos hasta 5.000 y algo de procesos de palabras que van, nunca quedan puras, pero siempre tienen claro, este cambio en el giro, un cambio en la pronunciación, en la escritura de la y a veces, porque acuérdate que el árabe o el hebreo también es 2 lenguas seméticas que son basadas sobre solamente los consonantes que se escriben, no hay vocales, hay signos vocálicos solamente para hacer el movimiento vocálico, y ese que le da es más consonántico. Y hay letras que son difíciles para pronunciarla, se van transformándose al llegar al español. claro, Por ejemplo, la palabra aceite
ya lleva con ella su artículo al dentro, pero al entrar el español ya le ponemos otro artículo, el aceite, ya él le tiene, azúcar, se transforma y queda fonéticamente igual, pero al escribirse se va escribiéndose con otras letras distintas, que no es la Z que estaba, que se cambia a C. Sí, que se va transmutando, pero no es solamente en palabras, sino también hay una frase que nosotros los puertorriqueños decimos mucho, que casi se nos hace difícil no decir, como por ejemplo, si Dios quiere. Tal vez las personas pueden incluso no ser muy religiosas y nosotros muchas veces decimos si Dios quiere sin necesariamente estar pensando en un sentido religioso de esa palabra. Sí, porque son palabras idiomáticas que uno le usa por tradición, claro. Desde niño vive en una familia religiosa o musulmana o cristiana y todo eso, se le van pegando la modalidad o el protocolo diario que le hacemos para dar la gracia a Dios o para eso, se le queda este palabra. Pues es interesante porque son frases que son calcos que provienen, o de acuerdo a los estudios lingüísticos, provienen del idioma árabe, que son si Dios quiere, y bendito sea Dios, esa exclamación, y esos son unos calcos del lenguaje árabe que luego uno pasa y a pesar de las personas tomarlos prestados y ser de otra religión, lo toman prestado, pero de alguna manera se cuela esa religiosidad o esa espiritualidad en el idioma, aunque pase de tal vez una religiosidad más islámica, que es la mayoría, pero no toda, ¿no? A una cristiana, pero se quedan unas actitudes en cuanto a la religiosidad en el idioma, ¿no? Fíjate, yo yendo aquí al arquitecto y reflexionando, yo estoy maravillado oyendo él cómo se expresa en español de una forma que yo jamás podría expresarme en árabe porque desconozco el idioma. Imagínate. Lo sé a través de las palabras, ¿no?, del español, pero uno lo oye hablar y dice, esto es una persona que nació en Marruecos, migró a Francia, estudió en Francia, llegó a Puerto Rico y se integró aquí en nuestro país. Se siente puertorriqueño. Él mismo dice que tiene la mancha de plátano. Y eso a nosotros los puertorriqueños nos regocija y nos enseña algo que se nos olvida. Y es que nosotros tenemos que volver a compartir con otras culturas, que nosotros tenemos que entender y trazar esos puentes con las culturas del mundo, que nosotros no podemos seguir viviendo en un sistema cerrado, que cuando los seres humanos de distintas culturas pueden interactuar unos con otros, se entienden y se comprenden. Y cuando uno habla con un árabe o alguien que es del Islam o de cualquiera de esa región, tú te fascinas a nivel individual, y lo mismo lo haces cuando a nivel personal hablas con una persona de Israel o una persona de la India o una persona de China. Y entonces tú dices, toda esta campaña de odio contra las culturas, contra la diversidad, donde se quiere malformar la visión de que son gente mala, de que son esto y lo otro. Y yo me acuerdo cuando yo fui a escuela graduada a la Universidad de Clark, que los compañeros míos que entraron ese año a escuela graduada, habían israelíes que venían de la guerra de Yom Kippur, y venían a hacer el doctorado en geografía. Y esta gente era, me acuerdo, una sargento Norit Río, otro era Shlia Schnell, que era un coronel, otro era del ejército de Israel, Abraham Sahabi, y nos sentamos en un mismo salón a estudiar geomorfología y estudiar geografía con Ben Cherif Abdelatif, que hoy es presidente de la Universidad de Marruecos, con Abdelhamid Benkial, geógrafo libio en la universidad en Benghazi, con Anwar Abdu de Jartum, allí donde se une el Nilo Blanco y el Nilo Azul, con Abdallah Al-Gaiti de Arabia Saudí, y todos, a pesar de todo eso, a nivel individual, todo el mundo compartía con los compañeros en la clase, allí no había guerra. Y hay algo que pasa cuando nosotros proponemos y abundamos en la interacción cultural uno a uno, que el mundo se transforma y el mundo se llena más de paz que de guerra. Eso conceptualmente, a través del estudio de la geografía, de que el puertorriqueño se eduque
con respeto a otras culturas, con entendimiento profundo y apreciación de las demás culturas, eso es fundamental para desarrollar un país que progrese. Y esa interacción cultural diversa es fundamental promoverla en el país. Pepe, Eso es un punto, Pepe, eso es un punto interesante, aunque yo creo que muchos también dirían que eso mismo debiese aplicar a muchos de los países árabes. Eso es lo que sucede por otro lado. Alguna de la negatividad que se proyecta dentro de países árabes hacia el exterior también sale, sin embargo, por una ignorancia y por una falta de interacción de otras culturas y de interacción. Lo que pasa es que, para estar claro, justos pagan por pecadores, y la absoluta inmensa mayoría de la población de los países árabes es gente buena, bien calurosa, pero pues obviamente hay esa minoría que afecta, sin embargo, una imagen de la mayoría mucho más amplia. A mí nos estamos dando un tiempo, como hay tanta tela que cortar, y yo simplemente quería poner sobre la mesa varios puntos que me gustaría que nuestro invitado comentara. Y una era un poco precisamente a ese punto de los estereotipos negativos entonces que hay respecto a los árabes. En Estados Unidos propiamente se ve que, por ejemplo, después del 11 de septiembre, hubo unos actos de violencia y de servicio muy fuertes contra la comunidad árabe. Incluso había un comediante árabe muy cómico que dijo que él nunca pensó que iba a salir mejor que era mexicano, pero empezó a identificarse como mexicano para que no lo molestara. Encontré comedísimo ese show de comedia de él. Me interesaría entonces entender, pues si puedes hablar un poco de eso, de algunos de los prejuicios que tú quizás percibes que hay en Puerto Rico en contra de la comunidad árabe, precisamente por esta ignorancia y por pensar y esos estereotipos de que todos los árabes son pues anticristianos y antiamericanos, como le pueda llamar, ¿no? Y otros dos, simplemente sería parte de otros puntos. Me encantaría tener un sentir, si tú sabes, de cuán grande es la comunidad más amplia árabe o panárabe, si le queremos llamar en Puerto Rico. Si fuera a contar los egipcios, los marroquíes, etcétera, si tienes un sentir de cuántos miles de personas claramente identificadas como de descendencia árabe hay en Puerto Rico. Y como sé que van una vez rompan a hablar, no voy a probablemente tener oportunidad de decir nada más. Yo creo que a ese punto de Pepe, yo aliento a todos nuestros radioescuchas a que busquen a la emisora, que incluso tiene un app buenísimo. Yo creo que es uno de los mejores apps, es Al Jazeera, que es una cadena de televisión, pero que también tiene unas operaciones fuertes en el internet. Del mejor análisis que yo a veces he leído sobre política latinoamericana. Si quieres leer un análisis bien informado, objetivo, sobre lo que está pasando en Argentina, en Cuba, ciertamente en Estados Unidos y en todas partes del mundo, es a través de Al Jazeera. Y obviamente tiene una cobertura importante sobre todos los eventos de actualidad en el mundo árabe. Se entiende que Al Jazeera ha sido uno de los motores principales tras la primavera árabe, pero a personas en Puerto Rico que quieran simplemente un punto de vista distinto a lo que quizás uno puede escuchar, que está oyendo directamente la radio, la televisión en Puerto Rico, pero ni CNN o las otras emisoras grandes en Estados Unidos, los invito a que busquen Al Jazeera, ALJAZEERA. Lo pondremos en nuestra página de Facebook, el link, pero pueden ir a la página de web de Al Jazeera o bajar el app y creo que van a encontrar muchas sorpresas bonitas, tanto noticias, temas de cultura, música, comida de gran interés, no solamente desde una perspectiva árabe, es una cadena genuinamente global y muy importante. Yo no podría hablar nada que tenga que ver del mundo árabe y del Medio Oriente sin acordarme del profesor Farouk El Gamal, que fue el fundador del Departamento de Geografía de la Universidad de Puerto Rico. Y Farouk fue maestro mío. Yo empecé a entender un poco del mundo árabe a través de Farouk, en las clases que él daba, excelente, y eso expandió mucho nuestra visión y
quiero pues por este medio, ¿no? Donde quiera que esté en el universo, darle un abrazo bien fuerte al doctor Farouk El-Kamel. Pues tenemos una pregunta sobre Sí, la mesa en hay, cuanto a que hizo Francisco hay de los diversas, estereotipos. sí, diversas preguntas. Yo pienso que la sociedad puertorriqueña tiene un respeto, aparte de que hay siempre unas manzanas, que vamos a decir manzanas podridas o algo así, que la gente habla, pero es muchas veces por ignorancia o algo, pero la mayoría del pueblo puertorriqueño yo pienso que es más sociablemente amigable, entiende el proceso de inmigración, entiende que muchas veces por ignorancia te preguntan, por ejemplo, ¿tú eres por allá? Tú dices, ¿qué es por allá? Por Arabia. Pero, ¿Arabia qué es Arabia? Te dicen, no, por allá, tú no eres palestino. Ahí ya empiezan a definir, quiere decir, no llegan a definirte, quiere decir, hay una globalidad del mundo árabe, pero Sí. ubicarte como el mundo árabe sería en un solo país. Como si fuera un país árabe. Este un poco de las diferencias que tenemos. Es como cuando le dices a un puertorriqueño si es de Costa Rica. Sí. De Puerto Rico, Costa Rica. Correcto, sí. Le dice, "Espera, Sí, son muchos. Yo no pienso nunca Sí. sentí rechazado o otros árabes me hablaron de rechazo o algo así, pero siempre va a haber una minoría por distintas razones o probablemente por una mala experiencia en un viaje o probablemente un hijo de él que murió en la guerra o por otras cosas. Yo pienso conlleva un rencor dentro de los procesos, yo pienso, de tener un prejuicio sobre el otro. Y en términos de los árabes que hay en Puerto Rico, yo sé que usted ha estudiado un tanto la inmigración. Dependiendo, no hay unas estadísticas un poco justa o correcta que podemos fiar en ella. Alrededor, según los censos, cada vez que tú vas a buscar los censos, tú encuentras una mezcla grande. Empiezan a decir árabes, te da una cantidad, y después te dice sirio, te dicen egipcio, palestino, libanés, distinto, y después cuando te suman todo ese, pero árabes, ¿qué quiere decir? Claro, y los árabes que primero llegaron a Puerto Rico, porque el censo sí, escribe árabe y no le dice claro, que sufre, padece de la quiere misma decir que no hay superficialidad. un censo realmente correcto, puede ser alrededor, como decimos en Puerto Rico, a buen ojo de buen cubero, a ojo de buen cubero, que alrededor de 2.000 a 3.000. Otra cosa importante es que el mundo árabe es más pequeño que el mundo del Islam. El Islam es más grande. Se extiende hasta Indonesia, donde hay 100 y pico de millones de gente que son del Islam. La confusión que se hace es entre qué es el mundo árabe y qué es el mundo islámico. El mundo árabe son solamente los países árabes que alrededor que son 22 países árabes. Hay veces cambia la cifra de 22 a 21, dependiendo de la coyuntura. Si Yemen del norte y Yemen del sur se juntaron y ya es un solo país. Pero son más o menos 22. Si consideramos el Sahara Occidental es un país, uno es un país, y Palestina un país, uno es un país. Son consideraciones, pero alrededor de 22 países con estrategias. El 75% del territorio del mundo árabe, los países árabes, está en África, en norte de África prácticamente. Y la parte oeste de África y la parte este de África, que llega hasta el río de Senegal.
en la parte atlántica. Y hablamos que aunque hay una mayoría de árabes que son musulmanes, también hay árabes judíos, hay árabes cristianos. Hay una expresión que podemos, que puede identificarnos correctamente. Todo árabe no es musulmán. Claro. Y todo musulmán no es árabe. Ese que vamos a añadir. Todos los países árabes tienen población musulmana, pero son árabes. Pero todos los países del mundo islámico no son árabes. Como Pakistán, Indonesia, Afganistán, el norte de Tunisia, Nigeria, toda la región del Sahel, en la zona de transición con África. Son los países de la Confederación Islámica, que le llamamos así, son como 64 países, incluyendo los países árabes. Los países árabes que formaron, como les llamamos, la Liga Árabe, que es una unión muerta, nativa y muerta a la vez. Aún en Europa, en Albania, en lo que era Yugoslavia, o sea, la presencia de cuando el Imperio Turco Otomano se extendió, ahí se llevó el Islam a muchas otras regiones, y esas marcas culturales a través de la religión, el sur de Rusia, cuando la Unión Soviética, parte de los conflictos que hay en Chechenia, tiene que ver con la población que religiosos y religiosamente son islámicos, es más extendida en el mundo, hasta en América Latina, hasta en otros países. Incluso en Bosnia, un buen componente de la violencia fue contra la población musulmana en todo lo que fue el conflicto en los ex-Yugoslavia. Yo no para cambiar dramáticamente de algo que son temas más iluminados, pero yo medio barraco y comelón al fin, y sé que nos vamos a quedar sin tiempo, y Rosana y Pepe se empollan y siguen hablando, de repente nos ponen la musiquita y nos sacan, pero no podemos pasar esta oportunidad sin que nos diga usted de algunas de sus recomendaciones de comida de restaurantes árabes en Puerto Rico, que si nos puede dar no solamente uno, un buen yo pienso que el restaurante en la forma, vamos a decir, de restaurante, no hay esta tradición de restaurantes grandes que vamos a decir. Que yo puedo decir, son restaurantes, pero en realidad son para mi gusto, son cafeterías glorificadas y restaurantes. Aquí en Puerto Rico. Pero sí. Sí, van a hacer, pero me gustó para la cuestión del restaurante. Pero son restaurantes con comida árabe típica del Medio Oriente, especialmente hay unos restaurantes que yo pienso que tienen publicidad con ustedes, que le conocen en la avenida Roosevelt, que la mayoría de ellos están ahí, como 6 restaurantes. Sí, hay muchos. Antes en Río Piedra había un núcleo grande. Pero ya pero eso ha bajado, ¿verdad? Ya no tenemos que ir. Yo no puedo dejar que cierre el programa sin yo mencionar mi favorito, Al Salam, sea cafetería o no. A mí me encanta Al Salam, está Tierra Santa, está el Cairo, son muchísimos. Se me va a caer sobre mí ahora, me van a criticar. Muchas gracias a nuestro invitado, el arquitecto Abdelwaquín Sebana, y nos despedimos entonces con la primera canción con la cual empezamos, el Ray y Salsa de Yuri Buenaventura y Fodel. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden que nos consiguen en Facebook por la página personal de Beni Frankie Cerezo o Dialogando con Beni. Buen día, Puerto Rico.